quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Mis queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado esta pausa en las clases, que hayan podido apreciar el sacrificio de Jesús por la humanidad. Que este tiempo renueve en ustedes un regocijo espiritual y una sana reflexión sobre el amor de Dios y la bendición de tener una familia con quien compartir. Soy Santa Méndez, tu maestra de lengua española. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz,
lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Hemos hecho un interesante recorrido por nuestra poesía. Luego del modernismo llegó a nuestro país un movimiento que despertó sumo interés porque era poético, unipersonal y de vanguardia, llamado bedrinismo, nacido en el 1917 con la publicación del poema arabesco. Su autor fue Virgil Díaz, quien introdujo en el ámbito de la poesía dominicana experimentos formales que, unidos al versolibrismo, vitalizaron la incipiente tradición de la lírica nacional, con una gama cromática y acrobática de experimentaciones verbales. Movimiento bedrinismo, año 1917. ¿Qué le dio inicio? Publicación del poema arabesco. Autor, Virgil Díaz. Obras importantes: Fata Morgana, Góndolas. Otro movimiento que debemos recordar es el postumismo. Movimiento. El postumismo. Año, aproximadamente 1921. Autor, Domingo Moreno Jiménez. Obras importantes: Salmos. Características principales: revolucionó la lírica dominicana. Eliminó las figuras o palabras exóticas. Buscó en el acervo criollo y en el vocabulario autóctono las palabras adecuadas y la belleza entrañable. La poesía sorprendida llega a nuestra República Dominicana a inicios del 1930, cuando la poesía dominicana se une al vanguardismo y a la escuela modernista. Los escritores la usaban para enfrentar esos momentos difíciles. Presentaban su rebeldía ante la dictadura, 2 intervenciones militares, la existencia de duras condiciones de vida, de trabajo y explotación de los ciudadanos, cultivando de manera comprometida y testimonial cada escrito. Esta situación da lugar a una poesía del realismo social, con poetas como Pedro Mir, Manuel del Cabral, Tomás Hernández Franco y Héctor Inchaustegui Cabral. Estos fueron los poetas que la crítica nacional estudia y aglutina con el nombre de los independientes del 40, que viene a ser la suma de las individualidades con estilos muy bien definidos. O sea, cada uno escribía de su propia motivación, sin necesidad de juntarse como un grupo. Un rasgo común que los identifica es la creación de obras de preocupación social y valoración de lo dominicano. También abordamos la temática de la poesía negroide, también llamada afrocubana o negra. El movimiento de la poesía negra se da como una reivindicación de la raíz africana en el ideario social y étnico del Caribe. En toda la región caribeña surge el movimiento entre los años 1925 a 1940, como una forma de conciencia colectiva y deseo de valorizar al negro como parte integral de la cultura americana. Y hoy estaremos dando una visión general a la poesía sorprendida. Toma tus apuntes y ve haciendo una línea de tiempo donde vayas visualizando las incidencias literarias de nuestro país. Un esquema te puede ayudar a fijar tus conocimientos sobre estos temas. Interesante recorrido por nuestra literatura. Hoy hacemos un alto en el 1943, año del surgimiento de la poesía sorprendida. Para hablar de la poesía sorprendida, debemos destacar que si bien el país se encontraba inmerso en una de las dictaduras más férreas del continente americano y del mundo, también se sabe que las grandes manifestaciones y transformaciones culturales y de escritura seguían su rumbo y sus cambios. Los poetas sorprendidos sabían esto, gracias al contacto directo con las vanguardias francesas y sobre todo con el surrealismo de Andrés Breton. Los escritores sorprendidos, como es el caso de Franklin Mieses Burgos, sentían la necesidad de cantar sus interioridades y volver a cantar con la libertad del ente creador, que no se deja aprisionar por las fauces de ningún dictador. La poesía sorprendida
busca sorprender y sorprenderse de lo que puede llegar a ser a través de su musa inspiradora, que en ellos no es otra que la propia poesía ahora liberada. Ellos no tenían miedo de sacarla, o sea, a la poesía, del fango en que se encontraba. Yo entonces ignoraba muchas cosas iguales, cuando aún no era mía esta canción que estaba tirada por el suelo. Aquí están las palabras que iniciarán esta nueva forma de poetizar la realidad dominicana, inspirada en lo universal. A lo largo de todo el siglo XX, existió en la República Dominicana una gran variedad de escritores y un número considerable de grupos literarios dedicados al cultivo de la poesía. Grupos como el del postumismo, cuyo máximo representante fue Domingo Moreno Jiménez, buscaban la libertad escritural y salir de los cánones establecidos por las letras españolas. Desde el momento de las apariciones de las vanguardias literarias en Europa de finales del siglo XIX, se suscitaron cambios en modo de ver la poesía y las demás manifestaciones del arte. Santo Domingo no escapó a la búsqueda de nuevas formas de expresión, aunque no fue hasta 1943 que se logra ese cambio de manera real y contundente, gracias a las lecturas de escritores franceses de vanguardia y por supuesto de otros países. Sin embargo, es del surrealismo que más se nutre nuestra poesía para lograr un lugar preponderante dentro de la poesía universal. Esto se da gracias a los esfuerzos de la poesía sorprendida, liderada por Franklin Mieses Burgos y Freddy Gatón Arce. Escucha y aprecia este poema de Franklin Mieses Burgos, titulado Cuando la rosa muere. Cuando la rosa muere. Cuando la rosa muere, deja un hueco en el aire, que no lo llena nada, ni el eco que sepulta su desolado rostro herido en otra arena, ni la luz que va sola en río transparente, hecho por serafines, ni la sombra que es ala de un pájaro de nieblas, nacido sobre el viento. Cuando la rosa muere, deja un hueco en el aire que no lo llena nadie. Solo el llanto lo anega con sus blancas estatuas de sal petrificada, con sus astros caídos y sus nubes viajeras. Solo el llanto lo anega en estrellas pequeñas. Cuando la rosa muere, deja un hueco en el aire, redondo como un nido para cunar tu pena. El poeta elige la rosa como el claro símbolo del nacer y el morir. El orden de la poesía se trastorna para reconocer la claridad mediante los signos expresivos y las unidades rítmicas. Este reconocimiento de la forma y la sustancia se particulariza en un orden espiritual evocador, donde el poeta busca su propia voz y convierte en canciones de contenido estético para mostrar que el mundo es un mundo por la presencia de la rosa, única, simbólica y total. La poesía sorprendida nace como una necesidad estética de expresión. Esta buscaba desprenderse de los temas locales y las formas tradicionales de ver la poesía, pero no para entregarse a la facilidad, sino a la búsqueda de nuevas formas de expresión. Su búsqueda estaba encaminada a lograr un valor estético no ligado a lo sociológico, ya que lo artístico no debe estar amarrado a un tema en específico, sino al placer y a la creación, a la búsqueda del yo interior. Este yo, que debe ser sacado al exterior por las fuerzas de la creación sin fin, sin límites. Toda obra del arte y por tanto la poesía tiene que estar ligada a esa búsqueda constante del cambio, de la perfección. Baeza Flores expresa al respecto: necesitamos de ella, de la poesía, para que ella sea la estrella de la sorpresa y lo inesperado de su luz. La poesía es entonces un arma menos evidente, gráfica o corpórea, pero con una fuerza capaz de desbaratar esas mismas armas reales. La poesía sorprendida surge en octubre de 1943 con el lema de Poesía con el hombre universal. En este primer número se planteaba la necesidad de una poesía local nutrida en lo universal como única forma de ser propia. Una poesía sin barreras, sin tapujos, donde tuviese cabida todos los movimientos literarios y todos los escritores, donde ella se nutre de todas las demás, sin importar cuándo fue escrita. Aquí podemos observar sus planteamientos. Estamos por una poesía universal, única forma de ser propia,
con lo clásico de ayer, de hoy y de mañana. La creación sin límites, sin fronteras y permanente, con el mundo misterioso del hombre universal, secreto, solitario e íntimo, creador siempre. Estos escritores buscaron en los surrealistas una forma de hacer poesía. Buscaron en Vallejo la manera de relajar con la interporalidad del espíritu. Buscaron en Borges la fuerza de su expresión, pero sobre todo lograron su propia identidad. Los máximos representantes de la poesía sorprendida fueron Freddy Gatón Arce. Vemos en él el logro de la escritura automática con su poema Blía. En Mieses Burgos, la ligereza y tranquilidad con poemas como Esta canción estaba tirada por el suelo. Esta canción estaba tirada por el suelo, como una hoja muerta, sin palabras. La hallaron unos hombres que luego me la dieron porque tuvieron miedo de aprender a cantarla. Yo entonces ignoraba que también las canciones, como las hojas muertas, caían de los árboles. No sabía que la luna se enredaba en las ramas, náufragas que sueñan bajo el cristal del agua, ni que comían los peces pedacitos de estrellas en el silencio de las noches claras. Yo entonces ignoraba muchas cosas iguales, que eran todas posibles en la tierra del viento, en donde la leyenda no es una hierba mala, crecida en sus riberas, sino un árbol de voces con las cuales dialogan las sombras y las piedras. Yo entonces ignoraba muchas cosas iguales, cuando aún no era mía, esta canción que estaba tirada por el suelo, como una hoja muerta, sin palabras. Pero ahora ya sé de las formas distintas que preceden al ojo de la carne que mira, y hasta puedo decir por qué caen de rodillas en las ojeras largas que circundan la noche, las diluidas sombras de los pájaros. Franklin Mieses Burgos. El hombre, el niño, la libertad, el ser interior, la vida, la muerte y todo cuanto le compete al ser se mezclaron en estos poetas para hacer del arte de escribir su rumbo. Ilustraciones célebres. Nació en el año 1920. Narrador, poeta, periodista, profesor y abogado. Fue uno de los fundadores del movimiento de la poesía sorprendida, que dio a luz a algunos de los más destacados poetas dominicanos del siglo XX. El poema Blía, publicado en 1944, le abrió las puertas al mundo de la lírica. En el año 1980 ganó el Premio Nacional de Poesía con la obra Son Guerras y Amores. Murió el 22 de julio del 1994. Su nombre, Freddy Gatón Arce. Blía, de Freddy Gatón Arce, es una muestra de esa búsqueda de libertad escritural del espíritu. Observamos estos versos. La vida ha perdido un inconsciente de por qué la vida. El traje color rubor de timidez quedó destrozado en el valladar de los ojos. Clavada torre en el mar de los sueños, remolino de sangre de la sensitiva, blancor de olas altas llagadas como la incertidumbre, o dos pavores y 5 pétalos caídos traes a Blía. Para luego continuar, Blía anda como el viento, es el viento que sopla hacia el mar. Blía, mar de angustia, se azulan sus pasos, anochecen sus cabellos de tanto ser la noche, y el gato negro acecha. Blía, todo un gato de noche. De todo lo anterior salen los postulados que marcarán toda la trayectoria de la poesía sorprendida. Aquí les pondremos 3 de los más importantes. Los demás deberán ser estudiados por la ayuda de tus profesores. La poesía sorprendida da los pasos para la nueva poesía dominicana, buscando la identidad del escritor local en su interior, dejando atrás las falsas creencias de que solo la literatura comprometida con los sucesos locales era verdadera poesía. Lograron la trascendencia de las letras dominicanas a tal punto de que se unieron a ellos escritores internacionales. La poesía dominicana tiene un antes y un después de la poesía sorprendida. Estamos por una poesía nacional, nutrida en lo universal, única forma de ser propia, con lo clásico de ayer, de hoy y de mañana,
con la creación sin límites, sin fronteras y permanentes, y con el mundo misterioso del hombre universal, secreto, solitario e íntimo, creador siempre. Lo propio sucede con el Fondo Nacional Buscado en Poesía, no que está a centímetros, sino en entrañas, en profundidades, que no es accidente botánico, eternidad, sino trabajo profundo que abarca su soledad misteriosa. Una amorosa entrega al cultivo interior, donde no hay distracciones salvadoras a las que responsabilizar. Lejos de negar la realidad, la poesía sorprendida la interpreta, pero entre cogerla en bruto e interpretarla, media un mundo. Estimados alumnos, luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con la poesía sorprendida, hemos llegado al final de la clase de hoy. Como en otras ocasiones, responde las preguntas básicas sobre lo que aprendiste en la lección de hoy. Hoy aprendí que ahora, fija tus conocimientos con esta ficha. Movimiento. Poesía sorprendida. Año 1943. Autores: Francis Mieses Burgos, Freddy Gatón Arce, Mariano Lebrón Saviñón. Poemas: Blía. Esta canción estaba tirada por el suelo. Características principales: busca la identidad del escritor local, creación de obras de preocupación social y valoración de lo dominicano. Si necesitan ayuda, no olviden que cuentan con el apoyo de sus maestros y maestras, sus padres y otras personas para que aprendan más. Nos vemos en la próxima clase. Seguiremos aprendiendo sobre nuestra poesía. Sigue esforzándote, te volverás un experto. Bendiciones. Bienvenido a nuestra clase de física de sexto de secundaria. Es un placer inmenso volvernos a encontrar. Espero te encuentres muy bien. Soy tu profesora, Sonia García. Te sugiero el uso de mascarilla y mantener distanciamiento físico para preservar la salud. Recuerda que puedes seguir nuestras clases por radio, televisión o internet en nuestro canal de YouTube. Hoy trabajaremos una retroalimentación del tema de las ondas. Espero que puedas obtener el máximo provecho de esta clase de hoy. Recuerda que debemos lograr lo siguiente: aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales. Diseñar y ejecutar experimentos para explicar las propiedades de las ondas y utilizar recursos tecnológicos disponibles, comunicando apropiadamente sus resultados. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para iniciar nuestro trabajo de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla . Cuando estás escuchando un programa de radio o música, o hablando por teléfono, viendo televisión o cocinando en el microondas, cualquiera de esas actividades que realices estarán determinadas por las ondas. Algunas ondas causan destrucción, como las ondas sísmicas, de terremotos y tsunamis.
Entonces, ¿qué es una onda? En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, con la capacidad de transportarse desde el punto donde se produjo hasta el medio que rodea ese punto. La onda se puede propagar por el aire, el agua, un trozo de metal, el espacio o el vacío. O también se define como una perturbación que viaja por el espacio y la materia, transfiriendo energía de un lugar a otro. Cuando ese cuerpo se mueve en línea recta en torno a una posición de equilibrio, se dice que tiene un movimiento vibratorio u oscilatorio. Si además siempre tarda el mismo tiempo en completar una oscilación y la separación máxima de la posición de equilibrio es siempre la misma, decimos que se trata de un movimiento vibratorio armónico simple. Como ejemplos de ondas tenemos las olas del mar, el sonido, la luz, las ondas sísmicas, la vibración de una cuerda. Tipos de ondas. Las ondas se pueden clasificar de diferentes formas. A. Según la dirección de vibración de las partículas y de propagación de la onda. Pueden ser longitudinales. Son aquellas en que las partículas vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda. Ejemplo, el sonido y las ondas sísmicas. Transversales. Son aquellas en las que las partículas vibran perpendicularmente a la dirección en la que se propaga la onda. Ejemplo, la luz y la onda de una cuerda. B. Según la dimensión de propagación de la onda. Pueden ser unidimensionales, las que se propagan en una sola dimensión. Ejemplo, la vibración de una cuerda. Bidimensionales, las que se propagan en dos dimensiones. Ejemplo, la onda en la superficie del agua. Tridimensionales, las que se propagan en tres dimensiones. Ejemplo, la luz y el sonido. C. Según el medio que necesita para propagarse. Estas pueden ser mecánicas. Necesitan propagarse a través de la materia. Ejemplo, el sonido, las olas del mar. Electromagnéticas. No necesitan medio para propagarse. Se pueden propagar en el vacío. Ejemplo, la luz y el calor radiante. Características de las ondas. Recuerda que las magnitudes y las unidades del Sistema Internacional que definen un movimiento vibratorio son las siguientes. Elongación es la distancia de cada partícula vibrante a su posición de equilibrio. Se mide en metros. Amplitud es la distancia máxima de una partícula a su posición de equilibrio o elongación máxima. También se mide en metros. Ciclo u oscilación completa. Es el recorrido que realiza cada partícula desde que inicia una vibración hasta que vuelve a la posición inicial. También se mide en metros. Longitud de onda. Distancia mínima entre dos partículas que vibran en fase, es decir, que tienen la misma elongación en todo momento. En el Sistema Internacional también se mide en metros. Número de onda o N. Número de longitudes de onda que hay en la unidad de longitud. En el Sistema Internacional se mide en 1 sobre metro o metro a la menos 1. Velocidad de propagación o V. Es la velocidad con que se propaga la onda o el espacio recorrido por la onda en la unidad de tiempo. En la unidad del Sistema Internacional se mide en metros por segundos. Período o T es el tiempo en el que una partícula realiza una vibración completa. También se define como el tiempo que tarda una onda en recorrer el espacio que hay entre dos partículas que vibran en fase.
Su fórmula es T es igual a 1 sobre F y se mide en segundos. Frecuencia o F es el número de oscilaciones de las partículas vibrantes por segundo. También se define como número de oscilaciones que se producen en el tiempo en el que la onda avanza una distancia igual a la longitud de onda. Su fórmula es F igual a 1 sobre periodo y se mide en hercios o ciclos sobre segundos. Ahora hablaremos sobre los fenómenos ondulatorios. Reflexión de las ondas. Se denomina reflexión de una onda al cambio de dirección que experimenta ésta cuando choca contra una superficie lisa y pulimentada sin cambiar de medio de propagación. Si la reflexión se produce sobre una superficie rugosa, la onda se refleja en todas direcciones y se llama difusión. En la reflexión hay 3 elementos: rayo incidente, línea normal o perpendicular a la superficie y rayo reflejado. Se llama ángulo de incidencia al que forma la normal con el rayo incidente y ángulo de reflexión al formado por la normal y el rayo reflejado. Las leyes de la reflexión dicen que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y que el rayo incidente reflejado y la normal están en el mismo plano. Ejemplos típicos de reflexión se producen en espejos, en superficies pulidas, en superficies de líquidos y cristales. Refracción de las ondas. Se denomina refracción de una onda al cambio de dirección y de velocidad que experimenta ésta cuando pasa de un medio a otro medio en el que puede propagarse. Cada medio se caracteriza por su índice de refracción. En la refracción hay 3 elementos: rayo incidente, línea normal o perpendicular a la superficie y rayo refractado. Un ejemplo de refracción es el efecto Doppler. Por ejemplo, un tren circula por un tramo de vía recta paralelo a una carretera a 90 km por hora. Hace sonar su silbato con una frecuencia de 500 Hz. En sentido contrario, acercándose al tren, circula un automóvil a 72 km por hora. ¿Con qué frecuencia oirá el conductor del coche el silbato del tren? Este efecto fue estudiado por Christian Doppler. Consiste en la variación del tono de cualquier tipo de onda emitida o recibida por un objeto en movimiento. Difracción de las ondas. Se denomina difracción de una onda a la propiedad que tienen las ondas de rodear los obstáculos en determinadas condiciones. Cuando una onda llega a un obstáculo, que puede ser una abertura o un punto material de dimensiones similares a su longitud de onda, esta se convierte en un nuevo foco emisor de la onda. Interferencias de las ondas. Se denomina interferencia a la superposición o suma de 2 o más ondas. Veamos algunas ondas importantes en nuestra vida. El sonido, una onda longitudinal. ¿Cómo se produce el sonido? Son ondas longitudinales que se producen como consecuencia de una compresión del medio a lo largo de la dirección de propagación. El sonido se propaga únicamente en medios materiales que hagan de soporte de la perturbación. Por tanto, no se propaga en el vacío. Para que haya sonido deben existir varios elementos. Un foco emisor que produzca las vibraciones, un medio material elástico que las propaga, un detector que en el caso de los seres humanos y el resto de los animales es el oído, las cuerdas vocales, la guitarra, una moto, un avión emiten un sonido cuando vibran. Para que estas vibraciones sean percibidas por nuestros oídos,
es necesario un medio elástico que los transmita. Cualidades del sonido. Los sonidos se diferencian unos de otros por sus cualidades fundamentales. Intensidad sonora, tono, timbre, resonancia, reflexión, que puede ser eco o reverberación, y la refracción. En nuestra ciudad existen muchos ruidos, lo que produce contaminación acústica. Se llama contaminación acústica al exceso de sonido que altera las condiciones normales del medio ambiente en una determinada zona. Hace referencia al ruido excesivo y molesto provocado por las actividades humanas como el tráfico, las industrias locales de ocio, etc., que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. La luz, una onda transversal. La luz consiste en una forma de energía emitida por los objetos luminosos que se transmite mediante ondas electromagnéticas y es capaz de estimular el sentido de la vista. Las ondas electromagnéticas son transversales, pues las vibraciones de los campos eléctrico y magnético se producen en dirección perpendicular a la dirección de la propagación. Las ondas electromagnéticas no requieren medio material para su propagación. Por eso, la luz del sol llega a la Tierra después de recorrer una gran distancia en el vacío. La luz se puede propagar en el vacío o en otros medios. La velocidad a la que se propaga depende del medio. En el vacío o en el aire es de 3.108 metros por segundo. En cualquier otro medio, su valor es menor. Esta velocidad viene dada por una magnitud llamada índice de refracción, que se representa con la letra N, que es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en ese medio. Su fórmula es N es igual a C, que es la velocidad de la luz en el vacío, dividido entre la velocidad de la partícula o de la onda en el medio. No tiene unidades y su valor es siempre mayor que 1. Donde N es el índice de refracción, C es la velocidad de la luz en el vacío y B es la velocidad de la luz en el medio. Ambas se miden en metros por segundo. Aplicaciones de las ondas. Las ondas sonoras tienen varias aplicaciones en la actualidad. Por ejemplo, en la música, se usa en la producción de sonido en instrumentos musicales. En electroacústica, sirve para el tratamiento electrónico del sonido. En arquitectura, tiene que ver con el diseño de las propiedades acústicas de un local. El sonar, usado en navegación y el alcance por sonido, es una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua, principalmente para navegar, comunicarse o detectar otros buques. La ecografía, ultrasonografía o ecosonografía es un procedimiento de imagenología que emplea los ecos de una emisión de ultrasonidos dirigida sobre un cuerpo u objeto como fuente de datos para formar una imagen de los órganos o masas internas con fines de diagnóstico. Repasa lo aprendido. A practicar. Número 1. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. A. Las ondas transportan energía y materia. B. Todas las ondas que existen son armónicas. C. El sonido es una onda mecánica. D. La luz es una onda mecánica. E. La vibración de una cuerda transmite una onda unidimensional. F. Al aumentar el periodo de una onda, aumenta su frecuencia. Tema 2. Resuelve.
Número 1. Calcula la frecuencia de una onda cuyo período es de 23 segundos. Número 2. Calcula el período de una onda cuya frecuencia es de 4.2 Hz. Número 3. Calcula la longitud de onda, sabiendo que su frecuencia es de 4.2 Hz y su velocidad de propagación de 958.9 metros por segundo. Número 4. Calcula la velocidad de propagación de una onda, sabiendo que su frecuencia es de 4.2 Hz y la longitud de onda es de 38.1 metros. Luego de esta retroalimentación del tema, donde vimos las ondas, su concepto, clasificación según la dirección de vibración y el medio de propagación, identificamos y relacionamos las magnitudes que caracterizan a las ondas, reconocimos las distintas cualidades del sonido, conocimos los fenómenos relacionados con la reflexión del sonido y analizamos la ley de refracción y de reflexión de la luz y su propagación. Te sugiero el uso de mascarilla y mantener el distanciamiento físico para preservar la salud. Recuerda que puedes seguir nuestras clases por radio, televisión o internet en nuestro canal de YouTube. Aprecio tu atención. Sé que has valorado los aportes de las ondas a nuestra vida diaria y su importancia en las telecomunicaciones y la tecnología. Te espero en la próxima clase. Bienvenidos al repaso de hoy, en donde encontrarás muchas respuestas sobre los temas más relevantes que hemos enseñado en cuanto a gramática, comprensión de lectura y vocabulario. Welcome to today's review, where you will find answers to your questions regarding the most relevant topics we have taught as far as grammar, reading comprehension, and vocabulary. Enjoy this learning experience. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. First things first. Primero lo primero. Pasemos a ver la sección de la autoevaluación del día. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can read and understand phrases related to school activities. Puedo leer y comprender frases relacionadas a actividades escolares. I understand the use of connectors. Entiendo el uso de los conectores. Me gustaría empezar este review o repaso con un vocabulario que habíamos dado en una lección donde aprendimos sobre el lenguaje que usamos cuando se trata de actividades que realizamos en la escuela. Escuchemos. Broken down car. Broken down car. Carro o auto averiado. Writing poems. Writing poems. Escribir poemas. Reading books. Reading books. Leer libros. Gymnastics class. Gymnastics class. Clase o clases de gimnasia.
Playing an instrument. Playing an instrument. Tocar un instrumento. Researching on the internet. Researching on the internet. Investigar en la internet. Science project. Science project. Proyecto de ciencias. Soccer team. Equipo de fútbol. Soccer team. Escuchemos el vocabulario una vez más. No olviden repetir después de mí. De esta manera no solo mejoran su pronunciación, sino que podrán memorizar las palabras más fácilmente. Broken down car. Broken down car. Carro o auto averiado. Writing poems. Writing poems. Escribir poemas. Reading books. Reading books. Leer libros. Gymnastics class. Gymnastics class. Clase o clases de gimnasia. Playing an instrument. Playing an instrument. Tocar un instrumento. Researching on the internet. Researching on the internet. Investigar en la internet. Science project. Science project. Proyecto de ciencias. Soccer team. Equipo de fútbol. Soccer team. ¿Recuerdan los conectores? Hoy les voy a mencionar algunos de los más usados, pero antes recordemos el uso de los conectores. Los llamados conectores o connectors son palabras que se usan para relacionar las ideas entre sí y dar más sentido a un texto. Estos, a su vez, se dividen en categorías. Están los opinion connectors, como por ejemplo, I think o in my opinion, los cuales sirven para expresar nuestra opinión o dar una explicación de nuestro punto de vista. También existen los addition connectors, como por ejemplo, besides, además, los cuales nos sirven para agregar información a la hora de relatar un suceso. Por último, quiero mencionar unos que suelen usarse bastante y son los sequence connectors o conectores de secuencia. Algunos de los más comunes dentro de esta categoría son first of all, primero que todo, firstly, primeramente, y finally, finalmente. Existen otras categorías de conectores. Les invito a pasar por el canal de YouTube English Study Here para profundizar más al respecto. A continuación, vamos a practicar nuestra lectura y comprensión con el siguiente texto, en el cual te coloco varios conectores para que no solamente los identifiques, sino para que aprendas cómo y cuándo usarlos. Dear teacher, I hope this email finds you well. I wanted to explain to you the reason why I arrived late to the final test. First of all, I think I was having a bad day. Nothing seemed to be working for me. Not only that, but I also think that I was extremely tired the day of the meeting. I had not slept much the night before. Another significant point is that just before I tried to leave my house, my mother's car broke down. She could not get her car to start. The reason is that she had not changed the oil in the car for over 2 years. The result of this was that I could not make it to school on time. Finally, I must apologize for not making it on time to do the test. Thank you for your time and patience. Jonathan. A continuación,
Te presento el siguiente cuadro donde te explico el significado de algunos de los conectores que fueron usados en el texto anterior. First of all. El conector first of all significa en primer lugar y se usa para iniciar una secuencia de explicaciones. Luego tenemos el conector also, también. Podemos ponerlo en la categoría de addition connector, ya que se usa para añadir un dato o argumento a nuestro relato. Luego tenemos I think, yo creo. Pertenece a la categoría opinion connectors. Finally, finalmente, se usa para finalizar una secuencia de argumentos. Permíteme mostrarte una manera simple de usar algunos conectores de secuencia. Presta atención. Digamos que te quieres preparar un plato de cereal. First, you pour the cereal in the bowl. Viertes el cereal en el tazón. Next, you can add some fruits. Puedes agregar algunas frutas. Then, entonces, o luego, you add some milk. Agregas un poco de leche. And last, por último, you eat it and enjoy it. El uso de los conectores en un texto, aparte de su función básica, la cual es enlazar las ideas de manera que el texto tenga más sentido, también añaden armonía y coherencia a lo que se está relatando. Así que cuando estés hablando de tus actividades diarias en la escuela, usando el vocabulario que repasamos hoy, asegúrate también de colocar los conectores. Así sonarás más fluido y serás mejor entendido. Para comprobar qué tan bien nos fue con el repaso de hoy, les presento una vez más el Self-Assessment. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can read and understand phrases related to school activities. Puedo leer y comprender frases relacionadas a actividades escolares. I understand the use of connectors. Entiendo el uso de los conectores. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que la hayan pasado muy bien mientras aprendían. Nos vemos en la próxima clase. Take care. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Hemos hecho un interesante recorrido por nuestra poesía. Luego del modernismo llegó a nuestro país un movimiento que despertó sumo interés porque era poético, unipersonal y de vanguardia, llamado vedrinismo, nacido en el 1917 con la publicación del poema arabesco. Su autor fue Virgil Díaz, quien introdujo en el ámbito de la poesía dominicana experimentos formales que, unidos al versolibrismo, vitalizaron la incipiente tradición de la lírica nacional, con una gama cromática y acrobática de experimentaciones verbales. Movimiento vedrinismo, año 1917. ¿Qué le dio inicio? Publicación del poema arabesco. Autor Virgil Díaz. Obras importantes: Fata Morgana, Góndolas. Otro movimiento que debemos recordar es el postumismo. Movimiento. El postumismo. Año: aproximadamente 1921. Autor: Domingo Moreno Jiménez. Obras importantes: Salmos. Características principales:
revolucionó la lírica dominicana. Eliminó las figuras o palabras exóticas. Buscó en el acervo criollo y en el vocabulario autóctono las palabras adecuadas y la belleza entrañable. La poesía sorprendida llega a nuestra República Dominicana a inicios del 1930, cuando la poesía dominicana se une al vanguardismo y a la escuela modernista. Los escritores la usaban para enfrentar esos momentos difíciles. Presentaban su rebeldía ante la dictadura, 2 intervenciones militares, la existencia de duras condiciones de vida, de trabajo y explotación de los ciudadanos, cultivando de manera comprometida y testimonial cada escrito. Esta situación da lugar a una poesía del realismo social, con poetas como Pedro Mir, Manuel del Cabral, Tomás Hernández Franco y Héctor Inchaustegui Cabral. Estos fueron los poetas que la crítica nacional estudia y aglutina con el nombre de los independientes del 40, que viene a ser la suma de las individualidades con estilos muy bien definidos. O sea, cada uno escribía de su propia motivación, sin necesidad de juntarse como un grupo. Un rasgo común que los identifica es la creación de obras de preocupación social y valoración de lo dominicano. También abordamos la temática de la poesía negroide, también llamada afrocubana o negra. El movimiento de la poesía negra se da como una reivindicación de la raíz africana en el ideario social y étnico del Caribe. En toda la región caribeña surge el movimiento entre los años 1925 a 1940, como una forma de conciencia colectiva y deseo de valorizar al negro como parte integral de la cultura americana. Y hoy estaremos dando una visión general a la poesía sorprendida. Toma tus apuntes y ve haciendo una línea de tiempo donde vayas visualizando las incidencias literarias de nuestro país. Un esquema te puede ayudar a fijar tus conocimientos sobre estos temas. Interesante recorrido por nuestra literatura. Hoy hacemos un alto en el 1943, año del surgimiento de la poesía sorprendida. Para hablar de la poesía sorprendida, debemos destacar que si bien el país se encontraba inmerso en una de las dictaduras más férreas del continente americano y del mundo, también se sabe que las grandes manifestaciones y transformaciones culturales y de escritura seguían su rumbo y sus cambios. Los poetas sorprendidos sabían esto, gracias al contacto directo con las vanguardias francesas y sobre todo con el surrealismo de Andrés Breton. Los escritores sorprendidos, como es el caso de Franklin Mieses Burgos, sentían la necesidad de cantar sus interioridades y volver a cantar con la libertad del ente creador, que no se deja aprisionar por las fauces de ningún dictador. La poesía sorprendida busca sorprender y sorprenderse de lo que puede llegar a ser a través de su musa inspiradora, que en ellos no es otra que la propia poesía ahora liberada. Ellos no tenían miedo de sacarla, o sea, a la poesía, del fango en que se encontraba. Yo entonces ignoraba muchas cosas iguales, cuando aún no era mía esta canción que estaba tirada por el suelo. Aquí están las palabras que iniciarán esta nueva forma de poetizar la realidad dominicana, inspirada en lo universal. A lo largo de todo el siglo XX, existió en la República Dominicana una gran variedad de escritores y un número considerable de grupos literarios dedicados al cultivo de la poesía. Grupos como el postumismo, cuyo máximo representante fue Domingo Moreno Jiménez, buscaban la libertad escritural y salir de los cánones establecidos por las letras españolas. Desde el momento de las apariciones de las vanguardias literarias en Europa de finales del siglo XIX, se suscitaron cambios en modo de ver la poesía y las demás manifestaciones del arte. Santo Domingo no escapó a la búsqueda de nuevas formas de expresión, aunque no fue hasta 1943 que se logra ese cambio de manera real y contundente, gracias a las lecturas de escritores franceses de vanguardia y por supuesto de otros países. Sin embargo, es del surrealismo que más se nutre nuestra poesía,
para lograr un lugar preponderante dentro de la poesía universal. Esto se da gracias a los esfuerzos de la poesía sorprendida, liderada por Franklin Mieses Burgos y Freddy Gatón Arce. Escucha y aprecia este poema de Franklin Mieses Burgos, titulado Cuando la rosa muere. Cuando la rosa muere. Cuando la rosa muere, deja un hueco en el aire, que no lo llena nada, ni el eco que sepulta su desolado rostro herido en otra arena, ni la luz que va sola en río transparente, hecho por serafines, ni la sombra que es ala de un pájaro de nieblas, nacido sobre el viento. Cuando la rosa muere, deja un hueco en el aire que no lo llena nadie. Solo el llanto lo anega con sus blancas estatuas de sal petrificada, con sus astros caídos y sus nubes viajeras. Solo el llanto lo anega en estrellas pequeñas. Cuando la rosa muere, deja un hueco en el aire, redondo como un nido para cunar tu pena. Cuando estás escuchando un programa de radio o música, o hablando por teléfono, viendo televisión o cocinando en el microondas, cualquiera de esas actividades que realices estarán determinadas por las ondas. Algunas ondas causan destrucción, como las ondas sísmicas de terremotos y tsunamis. Entonces, ¿qué es una onda? En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, con la capacidad de transportarse desde el punto donde se produjo hasta el medio que rodea ese punto. La onda se puede propagar por el aire, el agua, un trozo de metal, el espacio o el vacío. O también se define como una perturbación que viaja por el espacio y la materia, transfiriendo energía de un lugar a otro. Cuando ese cuerpo se mueve en línea recta en torno a una posición de equilibrio, se dice que tiene un movimiento vibratorio u oscilatorio. Si además siempre tarda el mismo tiempo en completar una oscilación y la separación máxima de la posición de equilibrio es siempre la misma, decimos que se trata de un movimiento vibratorio armónico simple. Como ejemplos de ondas tenemos las olas del mar, el sonido, la luz, las ondas sísmicas, la vibración de una cuerda. Tipos de ondas. Las ondas se pueden clasificar de diferentes formas. A. Según la dirección de vibración de las partículas y de propagación de la onda. Pueden ser longitudinales. Son aquellas en que las partículas vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda. Ejemplo, el sonido y las ondas sísmicas. Transversales. Son aquellas en las que las partículas vibran perpendicularmente a la dirección en la que se propaga la onda. Ejemplo, la luz y la onda de una cuerda. B. Según la dimensión de propagación de la onda. Pueden ser unidimensionales, las que se propagan en una sola dimensión. Ejemplo, la vibración de una cuerda. Bidimensionales, las que se propagan en dos dimensiones. Ejemplo, la onda en la superficie del agua. Tridimensionales, las que se propagan en tres dimensiones. Ejemplo, la luz y el sonido. C. Según el medio que necesita para propagarse. Estas pueden ser mecánicas. Necesitan propagarse a través de la materia. Ejemplo, el sonido, las olas del mar. Electromagnéticas. No necesitan medio para propagarse. Se pueden propagar en el vacío. Ejemplo, la luz y el calor radiante. Características de las ondas. Recuerda que las magnitudes y las unidades del Sistema Internacional que definen un movimiento vibratorio son las siguientes. Elongación es la distancia de cada partícula vibrante a su posición de equilibrio.
se mide en metros. Amplitud es la distancia máxima de una partícula a su posición de equilibrio o elongación máxima. También se mide en metros. Ciclo u oscilación completa es el recorrido que realiza cada partícula desde que inicia una vibración hasta que vuelve a la posición inicial. También se mide en metros. Longitud de onda, distancia mínima entre dos partículas que vibran en fase, es decir, que tienen la misma elongación en todo momento. En el Sistema Internacional también se mide en metros. Número de onda o N, número de longitudes de onda que hay en la unidad de longitud. En el Sistema Internacional se mide en 1 sobre metro o metro a la menos 1. Velocidad de propagación o V. Es la velocidad con que se propaga la onda o el espacio recorrido por la onda en la unidad de tiempo. En la unidad del Sistema Internacional se mide en metros por segundos. Período o T es el tiempo en el que una partícula realiza una vibración completa. También se define como el tiempo que tarda una onda en recorrer el espacio que hay entre dos partículas que vibran en fase. Su fórmula es T es igual a 1 sobre F y se mide en segundos. Frecuencia o F es el número de oscilaciones de las partículas vibrantes por segundo. También se define como número de oscilaciones que se producen en el tiempo en el que la onda avanza una distancia igual a la longitud de onda. Su fórmula es F igual a 1 sobre período y se mide en hercios o ciclos sobre segundos. Ahora hablaremos sobre los fenómenos ondulatorios. Reflexión de las ondas. Se denomina reflexión de una onda al cambio de dirección que experimenta ésta cuando choca contra una superficie lisa y pulimentada sin cambiar de medio de propagación. Si la reflexión se produce sobre una superficie rugosa, la onda se refleja en todas direcciones y se llama difusión. En la reflexión hay 3 elementos: rayo incidente, línea normal o perpendicular a la superficie y rayo reflejado. Se llama ángulo de incidencia al que forma la normal con el rayo incidente y ángulo de reflexión al formado por la normal y el rayo reflejado. Las leyes de la reflexión dicen que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y que el rayo incidente reflejado y la normal están en el mismo plano. Ejemplos típicos de reflexión se producen en espejos, en superficies pulidas, en superficies de líquidos y cristales. Refracción de las ondas. Se denomina refracción de una onda al cambio de dirección y de velocidad que experimenta ésta cuando pasa de un medio a otro medio en el que puede propagarse. Cada medio se caracteriza por su índice de refracción. En la refracción hay 3 elementos: rayo incidente, línea normal o perpendicular a la superficie y rayo refractado. Un ejemplo de refracción es el efecto Doppler. Por ejemplo, un tren circula por un tramo de vía recta paralelo a una carretera a 90 km por hora. Hace sonar su silbato con una frecuencia de 500 hercios. En sentido contrario, acercándose al tren, circula un automóvil a 72 km por hora. ¿Con qué frecuencia oirá el conductor del coche el silbato del tren? Este efecto fue estudiado por Christian Doppler. Consiste en la variación del tono de cualquier tipo de onda emitida o recibida por un objeto en movimiento. Difracción de las ondas.
Se denomina difracción de una onda a la propiedad que tienen las ondas de rodear los obstáculos en determinadas condiciones. Cuando una onda llega a un obstáculo, que puede ser una abertura o un punto material de dimensiones similares a su longitud de onda, esta se convierte en un nuevo foco emisor de la onda. Interferencias de las ondas. Se denomina interferencia a la superposición o suma de dos o más ondas. Veamos algunas ondas importantes en nuestra vida. El sonido, una onda longitudinal. ¿Cómo se produce el sonido? Son ondas longitudinales que se producen como consecuencia de una compresión del medio a lo largo de la dirección de propagación. El sonido se propaga únicamente en medios materiales que hagan de soporte de la perturbación. Por tanto, no se propaga en el vacío. Para que haya sonido deben existir varios elementos. Un foco emisor que produzca las vibraciones, un medio material elástico que las propaga, un detector que en el caso de los seres humanos y el resto de los animales es el oído, las cuerdas vocales, la guitarra, una moto, un avión emiten un sonido cuando vibran. Para que estas vibraciones sean percibidas por nuestros oídos es necesario un medio elástico que los transmita. Cualidades del sonido. Los sonidos se diferencian unos de otros por sus cualidades fundamentales. Intensidad sonora, tono, timbre, resonancia, reflexión, que puede ser eco o reverberación, y la refracción. En nuestra ciudad existen muchos ruidos, lo que produce contaminación acústica. Se llama contaminación acústica al exceso de sonido que altera las condiciones normales del medio ambiente en una determinada zona. Me gustaría empezar este review o repaso con un vocabulario que habíamos dado en una lección donde aprendimos sobre el lenguaje que usamos cuando se trata de actividades que realizamos en la escuela. Escuchemos. Broken down car. Broken down car. Carro o auto averiado. Writing poems. Writing poems. Escribir poemas. Reading books. Reading books. Leer libros. Gymnastics class. Gymnastics class. Clase o clases de gimnasia. Playing an instrument. Playing an instrument. Tocar un instrumento. Researching on the internet. Researching on the internet. Investigar en la internet. Science project. Science project. Proyecto de ciencias. Soccer team. Equipo de fútbol. Soccer team. Escuchemos el vocabulario una vez más. No olviden repetir después de mí. De esta manera no solo mejoran su pronunciación, sino que podrán memorizar las palabras más fácilmente. Broken down car. Broken down car. Carro o auto averiado. Writing poems. Writing poems. Escribir poemas. Reading books. Reading books. Leer libros. Gymnastics class. Gymnastics class. Clase o clases de gimnasia. Playing an instrument. Playing an instrument. Tocar un instrumento. Researching on the internet. Researching on the internet. Investigar en la internet. Science project. Science project. Proyecto de ciencias. Soccer team. Equipo de fútbol.
soccer team. ¿Recuerdan los conectores? Hoy les voy a mencionar algunos de los más usados, pero antes recordemos el uso de los conectores. Los llamados conectores o connectors son palabras que se usan para relacionar las ideas entre sí y dar más sentido a un texto. Estos, a su vez, se dividen en categorías. Están los opinion connectors, como por ejemplo I think o in my opinion, los cuales sirven para expresar nuestra opinión o dar una explicación de nuestro punto de vista. También existen los addition connectors, como por ejemplo besides, además, los cuales nos sirven para agregar información a la hora de relatar un suceso. Por último, quiero mencionar unos que suelen usarse bastante y son los sequence connectors o conectores de secuencia. Algunos de los más comunes dentro de esta categoría son first of all, primero que todo, firstly, primeramente, y finally, finalmente. Existen otras categorías de conectores. Les invito a pasar por el canal de YouTube English Study Here para profundizar más al respecto. A continuación, vamos a practicar nuestra lectura y comprensión con el siguiente texto, en el cual te coloco varios conectores para que no solamente los identifiques, sino para que aprendas cómo y cuándo usarlos. Dear teacher, I hope this email finds you well. I wanted to explain to you the reason why I arrived late to the final test. First of all, I think I was having a bad day. Nothing seemed to be working for me. Not only that, but I also think that I was extremely tired the day of the meeting. I had not slept much the night before. Another significant point is that just before I tried to leave my house, my mother's car broke down. She could not get her car to start. The reason is that she had not changed the oil in the car for over 2 years. The result of this was that I could not make it to school on time. Finally, I must apologize for not making it on time to do the test. Thank you for your time and patience. Jonathan. A continuación, te presento el siguiente cuadro donde te explico el significado de algunos de los conectores que fueron usados en el texto anterior. First of all. El conector first of all significa en primer lugar y se usa para iniciar una secuencia de explicaciones. Luego tenemos el conector also, también. Podemos ponerlo en la categoría de addition connector, ya que se usa para añadir un dato o argumento a nuestro relato. Luego tenemos I think, yo creo. Pertenece a la categoría opinion connectors. Finally, finalmente, se usa para finalizar una secuencia de argumentos. Permíteme mostrarte una manera simple de usar algunos conectores de secuencia. Presta atención. Digamos que te quieres preparar un plato de cereal. First, you pour the cereal in the bowl. Viertes el cereal en el tazón. Next, you can add some fruits. Puedes agregar algunas frutas. Then, entonces, o luego, you add some milk. Agregas un poco de leche. And last, por último, you eat it and enjoy it. El uso de los conectores en un texto, aparte de su función básica, la cual es enlazar las ideas de manera que el texto tenga más sentido,
también añaden armonía y coherencia a lo que se está relatando. Así que cuando estés hablando de tus actividades diarias en la escuela usando el vocabulario que repasamos hoy, asegúrate también de colocar los conectores. Así sonarás más fluido y serás mejor entendido. Para comprobar qué tan bien nos fue con el repaso de hoy, les presento una vez más el Self-Assessment. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can read and understand phrases related to school activities. Puedo leer y comprender frases relacionadas a actividades escolares. I understand the use of connectors. Entiendo el uso de los conectores.